Listo, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Aparicio y en nombre de Software Shop, empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de soluciones de software especializado, técnico y científico, les doy la bienvenida a la presentación del día de hoy, análisis de conglomerados o cluster analysis. Bueno, pues ya conocen la dinámica. Voy a ir dando la presentación apoyado con programación en Stata. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer vía chat. De acuerdo a la pregunta, la respondemos inmediato o al final. Bueno, entonces análisis de conglomerados. Para el día de hoy tenemos tres objetivos. Primero, describir el concepto de un conglomerado, comprender la importancia de ese concepto. A partir de el conocimiento de qué es un conglomerado, explicar cómo seleccionamos los conglomerados, bajo qué reglas, y finalmente todo esto lo vamos a sintetizar por medio del uso de Stata para realizar el análisis adecuado. Primero que todo, análisis de conglomerados consiste en examinar las relaciones que existen entre un conjunto de variables. No importa si las variables son dependientes o independientes entre ellas. Lo importante es examinar su interdependencia, que haya alguna relación o no la haya, por medio de alguna característica en común que tengan los objetos, las unidades de observación. Las unidades de observación o los objetos, pues valga la redundancia, serán los individuos que yo tenga. Y las características, bueno, pueden ser características demográficas, geográficas, características de su estado civil, sus ingresos, etc. Podemos escoger sin fin de características. Tal de clasificar esos objetos en grupos que sean relativamente homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy realizando un análisis de conglomerados, yo tengo que empezar a crear grupos con mis observaciones. Relativamente homogéneos se refiere a que en el grupo que yo cree, las características o la característica de selección de los grupos debe ser similar para cada una de las unidades de observación. Entonces supongamos el ejemplo más sencillo, tengo una encuesta por salario. Yo quiero clasificar a la gente por el nivel de salario. Bueno, pues va a clasificar los que menos ganan con los que menos ganan y los que más ganan, pues con los que más ganan. Eso quiere decir relativamente homogéneos, a pesar de que hayan otras características distintas. La idea es que las características que escojamos nos lleven a escoger individuos muy similares. Si seleccionamos una característica, salario, por ejemplo, pero existe otra característica que llegue a diferenciar a los individuos, el análisis va a estar un poco sesgado. Entonces, entre más características tengamos, más específicos vamos a ser y vamos a escoger mejores grupos. Tercero, no tenemos información a priori que nos permita establecer qué objeto pertenece a qué conglomerado. Es decir, en inicio no tenemos una manera de escoger los objetos y ubicarlos en un conglomerado. Lo vamos a hacer a partir de los datos existentes. Bueno, un segundo. Bueno, para activar el audio, Julián nos pregunta, en tu pantalla de herramientas o en la interfaz debe haber un micrófono y debe estar en rojo, debe estar desactivado. Si le das clic, lo desactivas, lo puedes desactivar. Bueno, me cuentas cómo te va con eso. Sigamos. La idea del conglomerado es analizar la conducta de cada uno de los grupos que yo seleccioné. Entonces, a diferencia del análisis factorial, que lo vieron el viernes pasado, la idea del análisis de conglomerados no es reducir las variables. En el análisis factorial la idea es reducir variables, características de unos individuos. Aquí, al revés,
Las variables no nos importan, nos importa reducir los datos. Yo tengo una muestra de 1000 individuos, lo mejor para analizar, pues por eficiencia no será individuo a individuo, sus características, mejor los agrupo, de tal manera que el análisis que yo realice para el grupo va a ser característico de los individuos. Por eso necesitamos que sus individuos sean relativamente homogéneos. Y se vuelve mucho más fácil manejar por grupos. Entonces, en general, hay 6 pasos en los que debemos plantear el problema completo de elección de un conglomerado. Primero, como siempre, plantear el problema. Como investigador, como docente, como empresario, desde el punto de vista que lo necesiten, ¿cuál es el problema que quiero explicar y por qué voy a utilizar análisis de conglomerado? Porque voy a agrupar mis observaciones. Pues bueno, eso va a depender de ustedes. Lo segundo, importante, elegir una medida de distanciamiento. Una vez yo planteo el problema, por ejemplo, realizar grupos para analizar las diferencias salariales con características geográficas, demográficas, etc., voy a elegir una medida de distanciamiento. ¿Qué quiere decir esta medida de distanciamiento? Esto se basa en las dispersiones que tengan los datos. Entonces, si yo tengo una dispersión de datos, yo voy a agrupar a los individuos por medio de sus distancias. Pues observaciones cuya distancia sea muy pequeña en un diagrama de dispersión van a ser individuos que probablemente tengan características homogéneas. Y a partir de esto podemos escoger varias medidas de distanciamiento. Las 3 más famosas, la euclidiana, ¿no? La euclidiana, que nace del triángulo pitagórico, pues la raíz del cuadrado de las sumas de los valores de un eje menos la suma cuadrada de los valores del otro eje, si estamos pensando en un plano cartesiano. O pues la euclidiana, que sería la distancia en línea recta, ¿no? De un punto a otro, usando los catetos de esa diagonal. Bueno, otra distancia que podríamos utilizar es la distancia Manhattan. Recuerden, la distancia Manhattan es el menor valor absoluto de una coordenada de puntos a otra. O la distancia Chebyshev, por el contrario, es el valor absoluto mayor. Bueno, hagamos un segundo, paremos. Me gustaría que todos me volvieran a confirmar el buen sonido y si se les está cortando el sonido, por favor. Bueno, muchas gracias por confirmar. Bueno, en caso de que haya fallas de sonido, bueno, por mi parte creo que todo está bien. De pronto subir el volumen en sus equipos o de pronto sea la señal de internet. Bueno, a tratar de hacerlo lo más lento posible para que no nos perdamos mucho. El tercer paso es elegir qué procedimiento de conglomeración voy a escoger. Una vez yo elijo cuál es la distancia que voy a escoger para agrupar mis datos, voy a elegir un procedimiento de conglomeración. Ya vamos a ver qué tipos de procedimiento de conglomeración existen. En general hay dos, los jerárquicos y los no jerárquicos. Entonces, en mi procedimiento de conglomeración, los dos más usados son los jerárquicos y los no jerárquicos, pero existen otros. En general nos vamos a preocupar por los jerárquicos. Los jerárquicos nos permiten hacer selección de conglomeración por medio de árboles, que vamos a terminar viendo en gráficas llamadas dendrogramas. La idea es, bueno, escoger nuestros conglomerados, pero hay dos maneras. Podemos hacerlo por aglomeración, que es selecciono un individuo y si hay otro que es muy similar a él, los uno. Ya formé mi primer grupo de 2 individuos. A ese grupo de 2 individuos, si hay otra observación similar a ese grupo, la inserto en el grupo. Y
a partir de las observaciones individuales voy creando los distintos grupos. Por el contrario, en conglomeración por división jerárquica, lo que hago es coger mi muestra total y a partir del total de mi muestra ir dividiendo dos grupos, luego tres grupos, luego cuatro grupos, etcétera, hasta llegar al grupo de conglomerados que yo necesite. En general, se utiliza más la conglomeración por aglomeración, es decir, de individuo subir el nivel e ir incluyendo las otras observaciones. Digamos que si por división es un poco más difícil separar los grupos, en tanto dos grupos grandes suelen tener características en promedio más parecidas y puede llegar a ser más difícil esa selección de grupos. Por aglomeración comienzo desde lo particular a lo general, es un poco más fácil. Entonces, una vez elijo cuál va a ser el tipo de conglomeración, si lo hago por aglomeración o por división, tengo que elegir qué procedimiento voy a utilizar. Es decir, el procedimiento se refiere a qué medida de distancia voy a utilizar para aglomerarlos. Están los de enlace, los de varianza y los centroides. En los de enlace se refiere a las distancias absolutas. Si es enlace único, es la distancia más corta. Si es enlace completo, es la distancia más larga, o la de Chebyshev. Y si es el enlace promedio, es la distancia en las que los voy a escoger. Simplemente va a ser el promedio entre la distancia más corta y la distancia más larga. Otro tipo de procedimiento es el de varianza. Determinar cuál es la varianza entre una observación y las demás observaciones e ir agrupándolas, reduciendo pues la varianza, ¿no? La idea es reducir cuál es la varianza mínima entre un punto y otro. Esos dos puntos probablemente los voy a aglomerar. Y por centroides, simplemente es en un grupo de observaciones escoger la observación del medio, tal vez la media o la mediana, e ir agrupando los que se encuentren hacia esa media o hacia esa mediana. Listo. Digamos que esto es como la teoría básica que debemos conocer. Vamos ahora a utilizar Stata y vamos a ir explicando nuevamente todos estos conceptos que acabamos de ver. Listo. Ahora Stata. Yo abriré un archivo do-file. Para abrir el archivo do-file, cliqueo en abrir en el nuevo editor de archivos do. Esto me permite traer programación que ya tenía preparada de análisis de clúster. Entonces, vamos a comenzar por lo último. Vamos a usar entonces una base de datos. Voy a ampliar esto un poco. Una base de datos de internet que Stata nos ofrece. Comando use y el link en donde puedo encontrar esa base de datos. Listo. Si me fijo en mis datos tengo cuatro variables. Una que son los grupos de las variables, GRP. Aquí ya es como si hubiera hecho un análisis de conglomerado, igual lo vamos a volver a realizar. Tengo unos datos de flexibilidad, velocidad y fuerza. Entonces, no sé, imaginemos que estos fueron unos datos que se recogieron en un colegio y de 1 a 10 se midió las capacidades de los estudiantes de educación física, de un curso en específico. El profesor desea agrupar a los estudiantes por sus características. La idea sería agrupar a los que tengan poca flexibilidad, pues en un grupo, los que tengan poca velocidad, poca fuerza o que tengan esas características combinadas. ¿Por qué? Para poder realizar un programa de entrenamiento que les permita mejorar a los muchachos en las habilidades que están un poco bajos de calificación. Realicemos el análisis. Primero, vamos a hacer un resumen de nuestros tres datos, de nuestras tres variables: flexibilidad, velocidad y fuerza. Al ver el resumen, encuentro que tengo 80 observaciones en mi base de datos
y arroja las medias y las desviaciones estándar de cada uno de los variables. A partir de esto, bueno, ya tenemos un indicio de cuáles son las características más bajas en habilidad y más altas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un gráfico de dispersión de las tres variables. ¿Cómo lo hago? Por medio de Graph Matrix y las tres variables a continuación. Eso me permite traer un diagrama de dispersión entre las tres variables. Recuerden, esto es una matriz, podemos fijarnos solo en la diagonal inferior o en la superior, son los mismos resultados. Entonces, si yo me doy cuenta, los estudiantes con flexibilidad baja tienen velocidad baja, y a medida que tienen más flexibilidad, más velocidad. Pero yo esto lo podría agrupar por unos grupos, ¿no? Grupos que tienen buena velocidad pero baja flexibilidad, alta velocidad, sí, baja flexibilidad, o alta flexibilidad y baja velocidad, o los que son muy buenos en ambas características. Entonces yo diría, bueno, de pronto los puedo agrupar en 4 grupos: los que en realidad están mal en ambas características, los que están bien en una, mal en otra, los que están mal en la otra y bien en una, o los que están bien en ambas. Lo mismo para velocidad y fuerza, también los podría agrupar por grupos, y para flexibilidad y fuerza, también los puedo agrupar en un número de grupos, y vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces, de entrada ya podemos decir, bueno, este caso merece un análisis de conglomerados. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo es la programación para el análisis de conglomerados. En general, todas las herramientas las vamos a encontrar en la pestaña Estadísticas, Análisis Multivariante y en Análisis de Conglomerado. Entonces, el análisis de conglomerado tiene dos técnicas, ¿no? El conglomerado de datos, o el análisis de las matrices de disimilaridades. Nosotros nos vamos a quedar con el conglomerado de datos. Realmente son dos cosas muy similares. Lo importante es establecer que hay varios tipos de encadenamientos o enlaces. Estos enlaces son los que veíamos: enlace promedio, distancia mayor, el promedio es la distancia mayor y la distancia menor, el enlace completo es la distancia más larga, el encadenamiento simple es la distancia más corta. Puede hacer un promedio ponderado de las distancias, o por la mediana, o por el enlace de guarda, que es un enlace de varianza. Incluso por K-medias y K-medianas también. Entonces, escoger por medias y por medianas. Entonces, el encadenamiento nosotros lo deberíamos escoger pues de acuerdo a lo que nosotros querramos. En general, siempre vamos a estar comparando. Si yo elijo K-medias, voy a realizar también análisis con enlace promedio, con criterio de guarda, para ver qué tan similares son los grupos que creen cada una de las distancias escogidas. Entonces, tenemos además las herramientas de post-análisis, el dendrograma, los sumarios y las listas detalladas. En la matriz de disimilaridades, la diferencia no es por el tipo de variable. Digamos, hagamos un conglomerado por enlace promedio. El tipo de variable es el que va a importar una vez yo escojo el tipo de enlace que voy a escoger. Si la variable es continua, la medida de disimilaridad tiene que ser continua. Si la variable es binaria dummy, la medida de disimilaridad tiene que ser binaria. O si estoy analizando variables mixtas, o sea, un conjunto de variables continuas y otro binario, pues tendrá que utilizar una medida de disimilaridad mixta. Digamos que esa es la interfaz básica que nos ofrece Stata. Yo aquí tengo el comando. El comando cluster siempre es el prefijo para toda la programación que se vaya a realizar en el análisis de conglomerado. Cluster K. Este K también es obligatorio que vaya. Este cluster K lo que me está diciendo es que cree K grupos
a través de estas tres variables, flexibilidad, velocidad y fuerza, en general, que cree 4 grupos. Le podemos dar el número de grupos que cree, el nombre de cada uno de los grupos, que los nombre G1, G2, G3 y G4, que haga un enlace simple aleatorio. Este S es de un enlace simple, es decir, la distancia mínima, pero que genere un enlace mínimo aleatorio. Listo. Estas son measure ups, es simplemente que haga las medidas correspondientes a los grupos que estoy creando. Y keep cent, eso se refiere a que mantenga las medias de cada uno de los grupos, pues para calcularlas y ver cómo funciona. Listo, igual ustedes no se preocupen, toda esta programación la van a obtener. Listo, corro ese comando. Ese comando, al abrirlo, base de datos nuevamente, voy a obtener los grupos, los 4 grupos aglomerados, y van a ser una variable categórica. Va a ir de 1 a 4. 1 son las unidades que quedaron en el primer grupo, 2 para el segundo, 3 y 4 para el cuarto grupo. Este número aleatorio, 3, 8, 5, 6, 17, es como si estuviéramos trabajando una semilla. Es generar un orden aleatorio de los grupos que cumplan las características de flexibilidad, velocidad y fuerza, pero por una semilla aleatoria, tal de que yo al siempre estar realizando análisis de clúster bajo este número, siempre obtenga los mismos resultados. De pronto ustedes luego quieren volver a hacer el análisis con otros grupos, entonces pues, digamos que el método de selección tendrá que ser el mismo, por lo tanto es mejor utilizar este número aleatorio que es la semilla. Ahora, en mi base de datos yo tengo los datos del 81 al 84, no los agrupó. Entonces eso es posible, puede haber que haya observaciones que no agrupe porque no cumplen las características. Pues simplemente vamos a eliminar esos datos. Drop desde 81 hasta L, que es la última observación. Listo. Ahora le voy a pedir a Stata que tabule las estadísticas de flexibilidad, velocidad y fuerza para los 4 grupos. ¿Qué estadísticas quiero que arroje? El mínimo, la media y el máximo. Listo. Control C. Copio y obtengo. Entonces, miren las características. Yo obtuve mis 4 grupos. Y el valor mínimo, la media del grupo y el valor máximo. Si se fijan, en el primer grupo unió las observaciones con una flexibilidad muy alta y con una velocidad muy alta, pero con una fuerza media-baja. Entonces, seguramente el profesor, en su búsqueda de cuál es el programa más adecuado para cada grupo de estudiantes, a este grupo debería realizarle entrenamientos de fuerza para que se nivele. En el segundo grupo es un grupo muy regular en todas las características. Flexibilidad está en la mitad, velocidad está muy baja y hacia la mitad, y fuerza sí está como medio alto. Entonces digamos que el entrenador debería realizar ejercicios enfocados en las 2 primeras habilidades, y así sucesivamente se va leyendo este sumario, y ya el profesor puede encontrar qué es lo que tiene que hacer para cada grupo. Ahora, yo voy a hacer un análisis de frecuencias de esa variable que creo. G4 apps. Si yo la tabulo, fíjense, en el primer grupo hay 15 estudiantes, en el segundo 20, en el tercero 10 y en el cuarto 35. Esto no es un problema. Puedes seleccionar el número de estudiantes en cada grupo, no es un problema, pero tal vez él quiera realizar grupos con el mismo número de estudiantes, ¿no?
pues manejar grupos de 35 puede llegar a ser un poco complicado. Entonces el profesor dice, bueno, voy a volver a realizar un análisis de clúster, pero ahora lo voy a hacer con 3 grupos, cada 3. 3 grupos, lo voy a llamar G3 y este comando start first key, este se refiere a que comience a armar los grupos por medio de aglomeración, es decir, unidades, y finalmente forme los grupos. Listo. Miremos ahora, tabulemos esa nueva variable que creé. ¿Qué pasa si yo aglomero en 3 grupos? Si yo aglomero en 3 grupos, miren la diferencia. Tengo 10 estudiantes en uno, 53 en otro y 17 en otro. Empeoré. El profesor dice, bueno, por un número menor de grupos no pude. Ahora, hagámoslo por un número mayor. Número mayor, aquí nuevamente para que haga una selección aleatoria con esa semilla, corro ese comando y nuevamente tabulo cuando tengo 5 grupos. Recuerden que esta programación ustedes la obtienen al final de la sesión. Les voy a escribir mi correo para que ustedes me respondan, me escriban y yo enviarles la programación, la repase más fácil. Listo, finalmente si el profesor decide dividir a los estudiantes en 5 grupos por medio de sus características, las frecuencias no van a cambiar. El quinto grupo va a seguir siendo de 35, lo mismo que el cuarto grupo originalmente teníamos. El cuarto grupo, veamos, es un grupo sin flexibilidad, sin velocidad y con mucha fuerza. Si hay muchos estudiantes que cumplen esa característica, no debería tratar de separarlos. Con 4 grupos que cree, está bien, y a partir de esos grupos, realizar, pues solucionar su problema. Listo. Esa sería una manera de hacer clúster, una manera muy sencilla. Vamos a ver otro ejemplo. Nuevamente, voy a utilizar otra base de datos que me ofrece Stata. En esta base de datos LabTech existen 4 variables y un ID de identificador de cada una de las observaciones. Esperemos un segundo mientras carga. No abrió. Voy a volver a correr el comando. Ahora sí. Entonces, en este tengo 4 variables, 4 características, y tengo una lista de nombres que cumplen con esas características. La característica, bueno, pueden ser varias cosas. La verdad no dice, no tiene etiqueta de qué se refiere cada variable, pero pues nuevamente, la idea es agrupar por esas 4 características los datos. Ahora, el comando por el que voy a hacer el clúster va a ser, bueno, clúster, recuerden siempre clúster, y complete linkage. Esto se refiere a que va a ser la unión de las observaciones por medio de la distancia más larga entre una y otra. En este sería el enlace completo, que es la distancia Chebyshev, ¿no? Si uno separa en un plano cartesiano una coordenada a otra, pues la distancia va a ser la distancia más larga entre el eje Y o el eje X, la que sea la más grande, entre estas variables, y name, pues para que la variable que cree, el clúster que cree, lo llame L2 CLNK. Listo, corramos ese comando. Y si nos fijamos, crea 3 variables. Estas 3 variables está primero el ID, el nombre que le di, finalizado guión bajo ID, que es el identificador de las observaciones. La segunda variable es el orden en el cual Stata agrupó las observaciones.
La primera observación fue la primera que la agrupó. Y así sucesivamente fue agrupando. Esta fue la segunda que agrupó fue la 11, la tercera fue la 46, etc. Y estas son las ponderaciones de cada una de las observaciones, ¿no? Ahora, vamos a ver el dendrograma. ¿En qué consiste el dendrograma? Nos va mostrando, por medio de una conexión de árboles, cómo se organizaron los datos. El comando cluster dendrogram, el nombre de mi clúster. Y estas solo son herramientas para arreglar la gráfica. Que los nombres del eje X o del eje absciso sean en 90 grados y el tamaño de la letra. Listo. Este es un dendrograma. Entonces el dendrograma lo que muestra es cómo se van uniendo las distintas observaciones por medio de las distancias que yo elijo. Si nos fijamos, todos se terminan uniendo con todos. ¿Qué es lo importante? Ver esta medida L cuadrado de similaridad. Aquí lo que toma es la medida de similaridad que toma es el cuadrado de la distancia. Entonces coge la distancia de un punto a otro, la eleva al cuadrado y esa es la medida de similaridad. Ahora, uno lo puede agrupar en varios grupos. Podríamos obtener el grupo desde Y hasta AL, podría ser el primer grupo. Este grupo desde Y hasta AL nuevamente, podría ser el segundo. Y este último podría ser un tercer grupo. Depende de lo que necesitemos, el grupo que necesitemos como investigadores. Listo. Es como yo identifiqué 3 grupos posibles, voy a generar una variable que se llame grupo 3, que sea la variable que recoja, la variable categórica que recoja qué observación pertenece a qué conglomerado. Listo, tabulemos esa variable en grupo 3. Listo, tengo una frecuencia de 11, una frecuencia de 15 para el segundo grupo y 24 para el tercero. Una pregunta muy interesante. Bueno, y si yo estoy trabajando una base de datos con 3000 observaciones, ¿yo cómo hago para poner las 3000 observaciones en mi dendrograma? Bueno, lo que podemos hacer es escoger valores de corte tal de que me muestre el dendrograma segmentado. Esto no me lo muestre para las 3000 observaciones, pero sí a partir de esas 3000 observaciones, si se crean 100 grupos, pues que me lo muestre para los 100 grupos. Vamos a ver cómo funciona. Ahora, otro comando para hacer el dendrograma es el comando cluster tree. Ese comando me permite realizar nuevamente el dendrograma. Voy a hacerlo si estoy en mi tercer grupo de mi conglomerado. Es decir, si mi conglomerado es el número 3, voy a hacer el dendrograma. Si nos fijamos, este era el tercer segmento de mi dendrograma, mi tercer conglomerado. Y vamos encontrando cómo se va uniendo una observación a otra por similaridad. Listo. Ahora sí. Volvemos a la pregunta. Bueno, si yo tengo 3000 observaciones, ¿cómo las hago para incluirlas? Bueno, el postcomando cutn lo que me permite es agrupar en 15 grupos mi dendrograma, tal de que me muestre, pues solo en 15 grupos y no en todo el número de mis observaciones. Entonces, el comando cluster tree dendrograma corte cutn 15. Show count para que me muestre el número de observaciones que pertenecen a cada grupo. Entonces yo realizo un dendrograma y yo tengo 3000 observaciones, pues no puedo verlo. Simplemente lo que va a hacer es decirle a Stata que cree 15 grupos, las últimas 15, el nivel en el que se agrupan 15, el nivel en el que se agrupan 15 grupos, valga la redundancia. El nivel en el que las observaciones se agrupan en 15 grupos y el número de observaciones que pertenecen a cada grupo. Esto me permite ver más reducido mi dendrograma
y poder igual realizar análisis de conglomerado. También lo podría hacer por medio del comando cutValue. Este comando lo que me dice es muestre el dendrograma cuando la medida de similaridad toma el valor de 70 o mayor. Yo corro ese comando y se fijan, a partir de 70 muestra los grupos que se crearon, y si la medida de similaridad es 70, pues se obtienen 17 grupos. Esta medida de similaridad entre más pequeña quiere decir que los individuos son más homogéneos, y entre más grande que son menos homogéneos. Por último, podemos utilizar otros comandos, como generar grupos de 4 a 7, es decir, grupos de A4, de A5, de A6 o de A7. El comando cluster generate, grupos de 4 a 7. Entonces, una vez yo corro ese comando, me mi base de datos, tengo distintos grupos, distintos conglomerados con distintos números de grupos. Entonces, G4 quiere decir que hay 4 grupos en mi conglomerado, hasta G7 hay 7 grupos en mi conglomerado. Y voy a escogerlos de acuerdo a lo que yo necesite. Listo. Estos comandos son iguales, simplemente me permiten generar grupos de 3 a 12 y realizar el sumario. Listo. Miremos el último ejemplo de hoy. Vamos a utilizar ahora una base de datos que trae Stata de por sí. Es una base de datos, se llama NLSW88. Sin embargo, yo la arreglé, eliminé algunos datos y algunas variables y la reduje. Eran creo que 6.000 observaciones, yo la reduje a 100 observaciones no más. Poder tener un análisis un poco más claro. Es que tengo en mi base de datos. Tengo un ID, la edad del individuo, el estado civil, una binaria, si está graduado de la universidad o no, una binaria si vive en el centro de la ciudad o no, la industria en la que trabaja, la ocupación que tiene, el salario por hora, las horas trabajadas en la semana, los años de experiencia total y la antigüedad en su trabajo. O sea, a partir de esa datos yo podría decir, bueno, me gustaría vender un producto, me gustaría escoger el mercado, los diferentes mercados segmentados a los cuales yo puedo llegar con mi producto. Y seguramente voy a escoger características por salario, importará la antigüedad en el trabajo, de pronto eso da una confiabilidad sobre el comprador. Y tal vez el tipo de ocupación, la edad, bueno, todas las características son importantes cuando se va a vender un producto y se quiere escoger el mercado objetivo. Entonces, yo voy a listar el número de individuos que están casados y están graduados de la universidad y llevan en su trabajo más de un año. Porque pues, si está casado, pues tal vez signifique que tiene cierta estabilidad. Si está graduado de la universidad, bueno, es un profesional. Y si tiene experiencia de más de un año, también tiene estabilidad. Tal vez yo sea una entidad financiera que otorga créditos, me importa este tipo de perfiles, porque son perfiles que potencialmente yo voy a poder vender créditos. Encuentro que hay 20 individuos que cumplen con esas características. Yo digo, bueno, tengo 20 individuos que cumplen esas características, voy a tratar de agruparlos para ver qué tan grande les puedo dar, qué tan alto es el monto del crédito que les puedo ofrecer. Entonces, definitivamente a este grupo le voy a ofrecer un crédito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el link, el seleccionamiento de la distancia? Bueno, esta vez lo vamos a hacer por la distancia de guarda, es decir, por medio de la varianza de un individuo a otro. ¿Qué variables son las que vamos a conectar? Salario y años totales de experiencia. O tal vez, sí, dejémoslo en años totales de experiencia.
Si es una persona con muchos años de experiencia, pues también va a ser posible darle mejores créditos, pero no tantos, ¿no? Pues si tiene muchas experiencias porque ya está un poco en edad avanzada, tampoco es bueno. Pero vamos a analizar cómo funciona. Entonces, puedo darle condicionales a mi clúster. Entonces quiero agrúpelos por medio de WAR, pero solo los que están casados, los que están graduados y los que llevan en su trabajo más de un año. Y la medida va a ser L2 square, es decir, la varianza. No tome la desviación, sino la varianza, o la desviación al cuadrado. Listo, corro todo ese comando y vuelvo a obtener el clúster, ID, el identificador, el orden en el que fueron agrupados y la ponderación que tienen dentro del total. Pero si se fijan, hay datos que están en puntos, son missing values. ¿Por qué? Porque solo va a agrupar los 20 que están casados, tienen experiencia mayor de un año y están graduados de la universidad. Entonces borremos esos que no me sirven. ¿Cuál es el comando? Drop if cluster 1. Bueno, antes de borrarlos, discúlpenme, voy a crear el dendrograma. El dendrograma, simplemente decir, hago un dendrograma sobre la aglomeración que acabo de realizar. Entonces se fijan a individuos del 1 al 20 y los fue agrupando. Primero agrupo el individuo 20 con el 7, luego el 11 con el 18, luego el 12, el 3, a ese grupo le agrupo el 12 y luego agrupo esos tres grupos. Entonces creo el primer grupo, de 2 a 20. 2, 3, 12, 11, 18, 7, 20. Luego creo otro segundo grupo con 8, 9, 10, 14, 17 y otro tercero. Entonces, probablemente por medio de esa agrupación yo pueda decir, bueno, me parece que debería agruparlos en tres grupos, tienen medidas de similaridades similares, marcar la redundancia. Listo, con eso en cuenta, voy a generar tres grupos. Entonces, le voy a pedir que me genere una variable que se llame cluster one sum, que sea tres grupos, que los llame sucesivamente clus 1, clus 2, clus 3, y bueno, esta es una opción de que omita las observaciones que no entran desde un grupo. Por aquí las 20 entradas, entonces no hay problema. Listo. Vamos a ver esta última variable que creé, ¿qué quiere decir? Entonces ahí pues es la variable categórica. Lo agrupa en tres grupos, uno para el primero, dos para el segundo, tres para el tercero. Ahora sí, eliminemos las observaciones, las otras 80 observaciones que no entraban dentro de esas características. Y realicemos un resumen, ¿no? Entonces, para realizar el resumen, voy a decirlo que por medio de esta última variable que escogí, los organice, perdón, aquí va una coma, los organice y realice la suma, el sumario de las características. ¿Listo? Bueno, aquí yo debe haber especificado la variable, ¿no? Aquí como no especifiqué sobre cuál hace el resumen sobre todas. Voy a volver a realizar el comando, pero va a decir que me haga el resumen sobre salario. Entonces, para el primer grupo tenemos 7 observaciones, una media de 9,23 dólares de salario. Para el segundo grupo tenemos las características y para el tercero también. Si nos fijamos, el tercer grupo tiene una media de salario por hora mucho mayor que los otros grupos. Entonces, volvamos a realizar un resumen, pero que ahora incluya también el total de horas de experiencia. Entonces, si nos fijamos, este mismo grupo, el grupo 3, con el salario más alto, también
espera, no es el grupo con más años de experiencia, pero está después del primer grupo. Generar el segundo grupo es el que tiene los peores resultados. Entonces, de esos 20 individuos que son casados, tienen antigüedad en su trabajo mayor o igual a un año y son grados de la universidad, esos 6 individuos, ese perfil de esos 6 individuos les va a otorgar créditos, pero créditos reducidos. A los del segundo grupo, créditos moderados, y a los del tercer grupo definitivamente les voy a otorgar los mejores créditos, en tanto tienen la capacidad para pagarlos y tienen un número de años de experiencia pues moderado, ¿no? 13 años, ni tan jóvenes ni tan viejos. Listo. Ahora, voy a generar una variable. La variable que voy a generar es, le voy a llamar CLUS1min, que es la media de los salarios. La media de los salarios. ¿Sí? Estoy en el primer grupo. Es que me genere la media de salarios para el primer grupo. Generar esa variable, lo que encontramos es que generó para el primer grupo, para el grupo 1, la media del salario. Ahora, por medio de un loop llamado forValues, voy a decir que me genere las medias para las demás variables. Listo. Entonces lo que realizó ese link fue finalmente crear, bueno, aquí la repetí, perdón, pero crea otras 3 variables con las medias de cada uno de los grupos, ¿no? Pues como fueron solo 3 grupos, pues aquí debería haber hasta 3. Listo. Entonces, voy a eliminar una de las que están repetidas. Perdón. Y voy a reemplazar para que esas medias me queden en solo una columna. Listo. Entonces si me fijo, ay, no quedaron en una sola columna. Me toca volver a generar la variable CLUS1. Listo. Ahora sí, puedo reemplazar la columna por las medias. Y en efecto, ahora sí obtengo la columna con las medias de cada una de las 3 unidades de observación. Para ir comparando salarios con salarios, pues luego lo voy a hacer para experiencia, antigüedad y realizar un análisis más completo. Listo, resolvamos algunas preguntas. Entonces la pregunta es, una de las preguntas, ¿cómo elegir la medida de enlace? Depende, no hay una regla, y digamos que es un poco el límite de la aglomeración. No hay cómo definir una regla de enlace, ni tampoco una manera de verificar que la medida de enlace que yo elegí es la mejor. Tampoco existe alguna técnica numérica que me permita establecer el número adecuado de conglomerados. Entonces finalmente esto termina siendo un ensayo de error. La mejor manera es realizar varios tipos de conglomerados con varias medidas. De acuerdo a los dendrogramas, escoger varios grupos hasta que, digamos, diferentes medidas me den el mismo resultado. Si diferentes medidas de enlace con cierto número de grupos me dan resultados similares, pues bueno, voy a escoger la que mejor resultado se ajuste. Pero digamos que no hay una técnica como específica, un estadístico que me permita escoger la medida y la técnica numérica. Va a depender también mucho del tipo de datos. Si yo estoy trabajando con datos, no sé, geográficos, probablemente puedo utilizar una medida Manhattan o una Chebyshev. ¿Por qué? Porque ir de un lugar a otro, pues no puedo ir en línea recta, en tanto las calles son cuadrículas, entonces preferiblemente voy a escoger una medida de Manhattan o Chebyshev. Y para validar los resultados, es que es eso mismo.
ir comparando entre distintos tipos de aglomeración que yo haga. Si hay variables dicotómicas, también se puede realizar análisis de conglomerado. No hay ningún problema. Lo único es que recuerden, cuando nos vayamos a estadísticas, análisis multivariante y análisis de conglomerado, yo selecciono el enlace que yo quiera. No sé, hagamos el enlace promedio. Entonces las variables sobre las que yo quiero realizar el enlace, no sé, una variable aquí dicotómica sería si en el centro de la ciudad. La medida de similaridad tengo que seleccionar binaria. ¿Por qué? Porque mi variable característica es binaria. Y acá también hay varios tipos de selección de variables binarias, ¿no? Esto también, de nuevo, es puro ensayo y error. Vamos que yo hago un pareo que es la más simple. Enviémosla. Bueno, sí. Necesito otra variable para realizar el análisis, ¿no? Y Marvel. Vamos a ver si con esto sí nos lo permite. Listo, ahora sí. Tengo dos características, ambas son binarias, pues le dije a esta data que ambas eran binarias y realizo el conglomerado. Es este CLUS2. Entonces están los grupos, el orden en que se agruparon, la matriz de peso, y ahí a partir de eso sí vuelvo a realizar el mismo análisis que estamos haciendo, agrupar los grupos, hallar las medias. Bueno, aquí no es tanto la media, ¿no? Sino la probabilidad de éxito, de fracaso, etcétera. Se lee distinto, pero pues se puede realizar. Entonces, a continuación les voy a enviar mi correo. Lo escribo vía chat. Entonces, los que estén interesados en adquirir el material de Stata y la presentación, me escriben a mi correo y yo les respondo en un par de días. Listo, entonces yo creo que eso es todo. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que les haya servido el webcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.